En las Islas Canarias, buenos días a todos, bienvenidos a Es la Mañana de Federico en esta segunda hora. El director de este programa, ya se lo habrán notado ayer y también el lunes, tiene algo de catarro, tenía la voz tomada y se va a reservar, por supuesto, para estar este viernes en Tomares, en Sevilla, después de, como decimos, un fin de semana en el que ha estado constipado. Nosotros vamos a estar acompañándoles hasta las 12 del mediodía y resumiéndoles toda la actualidad en una jornada, por cierto, bastante fría en el norte del país. Hay alerta amarilla por intervalos nubosos y por fuerte viento en el noreste peninsular y en el este de las Islas Baleares. Va a llover en la zona del Cantábrico, el Alto Ebro y los Pirineos. También se pueden registrar algunas precipitaciones dispersas en la mitad norte peninsular. En el resto de España los cielos van a estar poco. Las temperaturas suben ligeramente, pero solo en la zona del Mediterráneo. En el resto del país siguen más o menos como hasta ahora, es decir, bastante frías. En Madrid estamos ahora a 0 grados, vamos a llegar hasta los 14. La máxima estará de nuevo en las Islas Canarias, en La Palma y en Santa Cruz de Tenerife con 21 grados y la mínima de nuevo en León, pero hoy también en Granada con 4 grados bajo cero. El Ministerio de Defensa está todavía investigando las causas del brutal accidente aéreo que ha tenido lugar en Albacete, que ha causado 10 víctimas mortales y 21 personas heridas. Son todo militares y entre las víctimas no hay españoles. Para conocer la última hora conectamos con nuestro corresponsal, nuestro compañero en Es Radio Albacete, Domingo Martínez. Buenos días. Saludos, muy buenos días. Aquí en la mañana ahora la normalidad parece absoluta en la puerta de la base aérea de Los Llanos. Solo está interrumpida por los numerosos medios de comunicación que permanecemos a las puertas. Están llegando los trabajadores de la base aérea de Los Llanos. Recordamos que hay 5 ingresados de los 21 que ayer fueron heridos, 5 ingresados en La Paz en unidad de quemados intensivos, 14 ingresados en Albacete. Hay que recordar que hay más de 700 personas que participan en estos cursos y la última hora que se ha facilitado nos remiten a la comparecencia ayer, pasadas las 11 de la noche, del ministro Pedro Morenés, que dijo lo siguiente. Y estas cosas son terribles, pasan, y bueno, tenemos que lamentar esta desgracia tan enorme que estamos viviendo aquí. Lo siento muchísimo por las víctimas, por sus familiares. Domingo, en esas declaraciones que se producían rápidas, por cierto, del ministro de Defensa, después cogía un helicóptero y regresaba, iba acompañado, por cierto, de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. En ese momento ya se había extinguido el fuerte fuego que se registró ayer, ¿no? Unas llamas que alcanzaron varios metros de altura y una columna de humo que se podía ver a varios metros de distancia de donde tuvo lugar el siniestro. Sí, desde la propia ciudad, a más de 5 kilómetros, ver las llamas y la columna de humo, pero a lo largo de la tarde fue extinguido por los servicios tanto de la base aérea de Los Llanos como del servicio de bomberos de Albacete. Hay que recordar que de los 10 fallecidos, 2 son los pilotos griegos que iban en el avión que luego impactó con el resto de aeronaves abajo en las pistas y 8 franceses. Y por cierto que para ahora dicen que pronto van a llegar esta mañana aquí a la base aérea de Los Llanos los ministros de Defensa de Italia y de Francia. Domingo Martínez, gracias. En cuanto conozcas algún último dato o tengas más información, contactaremos contigo. Un saludo, buenos días. Buenos días. La actualidad viene marcada también por otros asuntos. Esta es la última hora que nos llega desde Albacete. Tenemos que hablar, por supuesto, de Grecia y de todas las reacciones que se están produciendo, no solo de la preocupación que existe ahora mismo en la Unión Europea por esas negociaciones que van a ser muy complicadas con el primer ministro griego, Alexis Tsipras, en relación con la deuda del país, porque amenaza con no pagar. Y mientras tanto, en la Unión Europea lo que le dicen es que no va a haber ningún tipo de quita y que lo que están dispuestos a ceder en algo es en los plazos. En España, por supuesto, también se fijan muchísimo en Grecia. PP y PSOE ahora evitan por cualquier caso los paralelismos con el país, con Atenas, viendo que ha vencido Syriza, que es, podemos decir, el Podemos griego. Repasamos la actualidad con el Banco Santander y la ayuda de Miguel Ángel Pérez y Vanessa Vallecillo. Somos una generación especial. Tenemos el poder de la juventud. El poder de querer hacer. De aprender, de luchar. De hacernos escuchar. Dicen que somos la generación perdida. Demostremos con nuestras ideas que somos la generación encontrada.
En Banco Santander creemos en las ideas. Por eso, las empresas, las universidades y nosotros nos unimos para ofrecer 5.000 nuevas becas Santander Universidades de Prácticas Profesionales en Pymes. Solicítala en becas-santander.com antes del 31 de enero. Santander, un banco para tus ideas. La Unión Europea ha dejado claro a Atenas que no negociará ninguna quita de la deuda, aunque podría rebajar las exigencias o los plazos de pago. El riesgo es que se envíe el mensaje equivocado de que los populismos consiguen torcer el brazo de Alemania. El país heleno debe un 175% de su PIB, más de 300.000 millones de euros. Solo en intereses supone un 4,3% de la riqueza del país. El impago de la deuda supone para España 25.000 millones de euros, la cantidad aportada al rescate de Grecia. La victoria de Syriza preocupa especialmente en España al tener su reflejo en Podemos. Partido Popular y Partido Socialista intentan evitar paralelismos con Atenas después de que Pablo Iglesias apoyara con su presencia a Alexis Tsipras, vencedor de los comicios. Mariano Rajoy también hizo lo propio con el derrotado Antonis Samaras. Rajoy reivindica el bipartidismo en una entrevista en Telecinco. Los socialistas griegos, que hace apenas 5 años tenían el 40% de los votos, han entrado por poco en el Parlamento. Pedro Sánchez dice que España no es Grecia. Escuchamos a Rajoy y a Pedro Sánchez. Bueno, yo pienso que los partidos tradicionales son los que han hecho grande a Europa y de hecho pues los grandes países donde hay mayor nivel de bienestar y de riqueza gobiernan los partidos tradicionales. En Estados Unidos hay 2 grandes partidos, en Alemania hay 2 grandes partidos, en el Reino Unido 2 grandes partidos, también en Francia, en España, es decir, las naciones donde hay mayor nivel de bienestar y riqueza pues son naciones que funcionan muy bien, y en otros lugares pues lo que puede haber es caudillos, partidos extremistas que al final no acaban solucionando los problemas de la gente. Porque, insisto, España no es Grecia. El Partido Socialista es un partido que se ha renovado, es un partido que tiene una nueva generación de líderes al frente de la Ejecutiva, personas que venimos de distintos ámbitos, que conjuga experiencia con menos experiencia política, y en consecuencia creo que nosotros hemos hecho nuestros deberes y por tanto estoy convencido de que el PSOE va a ganar las elecciones generales en noviembre de 2015. Es, por cierto, Grecia no solo un asunto que preocupa mucho en España, sino que debería preocupar en Europa, no solamente por lo que se refiere a la economía y ese impago de la deuda, sino, por supuesto, porque estamos hablando de un partido comunista, de un partido radical que puede acabar con todo tipo de libertades en el país, que es sin duda uno de los asuntos que debería preocupar muchísimo más a la Unión Europea, viendo sobre todo el auge de los populismos en determinados países, no solo en España, sino también, por ejemplo, con Marine Le Pen en Francia. En nuestro país, en cualquier caso, Podemos e Izquierda Unida lo que compiten es por atribuirse el mérito de esa victoria con Syriza. Escuchemos lo que decían ayer Pablo Iglesias y Cayo Lara. Día, como os podréis imaginar, muy especial para Podemos, es un día muy especial para nosotros, que viene marcado por 2 elementos fundamentales a los que nos vamos a referir. Por una parte, la victoria de Syriza en Grecia, por otra parte, que cada vez está más cerca el día 31, que para nosotros debe constituir un momento muy especial, un momento histórico. La congratulación de este resultado en Grecia y volviendo a reafirmarnos una vez más que tanto ayer como hoy como mañana seguiremos apoyando las políticas de Syriza ayer en la oposición, a partir de ahora ya en el Gobierno. Ya compitieron, recordarán, en plena campaña de las elecciones griegas por ver a quién respondía primero Alexis Tsipras a través de las redes sociales, sea Pablo Iglesias o Alberto Garzón, que va a ser el próximo líder de Izquierda Unida. La formación de Podemos, por cierto, se va a enfrentar en Andalucía al Partido Socialista. Es la primera vez que vamos a ver exactamente qué representación tiene el partido de Pablo Iglesias en unas elecciones nacionales, en este caso autonómicas en Andalucía. Unos comicios que, por cierto, la presidenta de la Junta ha aprovechado para blindar a varios consejeros que están preimputados en el caso de los seres fraudulentos. Se trata de Antonio Ávila, Carmen Martínez Aguayo y Francisco Vallejo. Les ha incluido como miembros de la Diputación Permanente del Parlamento andaluz. Así su aforamiento se alarga y evita que puedan ser citados a declarar por la jueza Laya. El blindaje se ha llevado a cabo solo con los votos del PSOE. La presidenta andaluza aprovechaba el adelanto electoral para aprobar esta medida. Las elecciones serán el 22 de marzo y ya ha expulsado a los consejeros de Izquierda Unida de su gobierno. Susana Díaz achacaba este movimiento al giro radical de la formación, al que acusa de acercarse a Podemos y comparaba la situación con un divorcio. Mientras tanto, el que fuera vicepresidente de la Junta de Izquierda Unida, Diego Valderas, insiste en que no había razones para el adelanto electoral. Una pareja recién casada que uno le dice al otro: dentro de 6 meses
vamos a analizar nuestro posible divorcio. Claro que no había razones ni fundamentos lo suficientemente de peso como para romper o acabar con la legislatura. Hoy el diario La Razón cuenta que los sondeos internos del Partido Socialista le dan una victoria aplastante a Susana Díaz, que se quedaría a tan solo 5 escaños de la mayoría absoluta. Recordamos que en los anteriores comicios andaluces ganaba el Partido Popular de Javier Arenas, aunque se quedaba a poco de lograr la mayoría absoluta, y esto propiciaba que pudieran formar gobierno PSOE e Izquierda Unida. Ajeno en cualquier caso a estos sondeos que dan una brutal caída del Partido Popular, Moreno Bonilla cree que va a ganar los comicios. Juan Manuel Moreno Bonilla también se ha pronunciado sobre ese adelanto electoral y lo ha hecho con un mensaje optimista, convencido de que va a ganar las próximas autonómicas. Pide a la presidenta de la Junta que se comprometa a permanecer en Andalucía la próxima legislatura y que renuncie a las primarias del PSOE. Todo apunta de que ella tiene la ambición de dar un salto a la política nacional y sin duda alguna esa ambición, esa motivación está pesando mucho en la decisión que va. Pedro Sánchez, en cualquier caso, por si Susana Díaz tiene algún tipo de intenciones de presentarse a las primarias, aunque la presidenta de la Junta ha dicho que no, que quiere quedarse en Andalucía, reivindica que es el líder ahora mismo de la formación y que debería obtener el apoyo de los varones, sobre todo después de ese encuentro de José Luis Rodríguez Zapatero con Pablo Iglesias, al que acudían también José Bono y el castellano-manchego García Page. Esto es lo que decía ayer el líder del PSOE en declaraciones a los medios. Yo creo que hay elementos claros y objetivos y racionales para adelantar las elecciones. Desde luego yo, en las conversaciones que he tenido con la presidenta de la Junta de Andalucía, le he dicho que la Ejecutiva Federal se va a volcar en ganar esas elecciones, que sus elecciones son las nuestras y que desde luego el secretario general, es decir, yo mismo, voy a estar muy volcado en ayudar en todo lo posible a ganar esas elecciones en Andalucía. Que el Partido Socialista representa la esperanza de millones de trabajadores y trabajadoras en este país. España sufre, es un país que sufre y que necesita un Partido Socialista en pie. Y por eso yo apelo a la responsabilidad de todos los dirigentes del Partido Socialista de que estemos a la altura, porque es necesario que haya un cambio en nuestro país y que ese cambio se produzca y deje a España en buenas manos. Y esas manos solamente son las del Partido Socialista. Bastante nervioso se le escucha a Pedro Sánchez, sobre todo viendo cómo intentan moverle la silla cuando apenas lleva unos meses al frente de la Secretaría General del PSOE. En esos movimientos, por cierto, también va a ser interesante comprobar qué hace exactamente Carmen Chacón y también, por supuesto, Susana Díaz. Uno de los problemas, sin duda, que afecta a PP y PSOE, por los que ahora mismo están cayendo constantemente en las encuestas, es toda la corrupción a la que de momento siguen sin hacer demasiado frente. Ya hemos visto el caso de los SER en Andalucía, con Susana Díaz brindando a los preimputados, o con Gürtel en el Partido Popular. Mariano Rajoy ahora sí se refiere al extesorero de la formación como Luis Bárcenas, después de decir esa persona en esas declaraciones del presidente del Gobierno, que eran muy criticadas, como si no conociera absolutamente de nada a Luis Bárcenas. El presidente del Gobierno hablaba ayer en una entrevista en Telecinco sobre este asunto. El Congreso vota hoy si Mariano Rajoy debe comparecer por el caso Gürtel. El PSOE le pide explicaciones por la financiación irregular del PP tras el último escrito de acusación de la Fiscalía y las declaraciones de Luis Bárcenas fuera de prisión. Lo previsible es que el PP haga valer su mayoría absoluta para evitarlo. Dicen haber dado ya suficientes explicaciones y se remiten a las declaraciones de María Dolores de Cospedal. Mariano Rajoy, que sí nombra ahora al extesorero del PP después de referirse a él como esa persona, dice estar cansado de hablar de este asunto y niega conocer la existencia de una caja B después de que Bárcenas le acusara de ello. Yo le puedo asegurar que ni yo ni los dirigentes del partido que yo conozco tenían ni la más remota idea sobre la existencia de eso. A lo mejor era la de alguien, desde luego el Partido Popular nunca. Yo ya he estado en el Congreso de los Diputados, en plenos difíciles, he estado en el Senado, he estado esto en numerosas ocasiones y yo ya me niego a estar todo el día a debatir con el señor Bárcenas cuando tenga bien hacer alguna declaración. Por su parte, Luis Bárcenas, que debe comparecer 3 veces a la semana en la Audiencia Nacional, los lunes, los miércoles y los viernes, decía ayer que no iba a hacer más declaraciones, pero acusaba a Mariano Rajoy e incluso intentaba sembrar dudas sobre Esperanza Aguirre. Recordamos que la presidenta del Partido Popular de Madrid le retó a sacar cualquier cosa que tuviera contra ella o el partido. Bárcenas arremete también contra que, recordamos, criticó al extesorero. Esta es la última declaración que haga. Yo creo que de forma exhaustiva he contestado a todas las preguntas de ustedes durante el jueves y el viernes
y para mí este es un tema que está cerrado. Rafael Hernández, lo que puedo decir es solamente una cosa, que una persona que en el año 2008 en el Congreso del partido estaba entre los muchachos que intentaron traicionar a Mariano Rajoy para que no volviese a ser reelegido presidente del partido, y que gracias al apoyo que tuvo de Javier Arenas y arrastrándose mucho como una culebra ha conseguido llegar al puesto al que haya conseguido llegar, pues poco tengo yo que decir. Y en cualquier caso, una palabra, que todas las expresiones que salen de su boca son lavar con lejía, caca y expresiones similares, es que me parece que el nivel cerebral de este señor está francamente tocado. Lo que ha generado sin duda muchas burlas en Internet es ese vídeo promocional de Mariano Rajoy, de Abón prácticamente llama a su puerta, del presidente del gobierno, llamando a la puerta de varios españoles para agradecerles sus esfuerzos en la crisis. Hay todo tipo de memes y de bromas y de gracias hechas con ese vídeo de Mariano Rajoy, donde se le puede ver, por ejemplo, en algunos de esos vídeos haciendo de pizzero, como si llamara a la puerta, o también le podemos ver en vídeos donde aparece Pesadilla en Génova Street, en referencia a Freddy Krueger, nada menos. Bueno, son algunos de los vídeos, como ven, que en Internet pueden consultar y que también aparecen en Libertad Digital, con todo tipo de bromas en referencia a esa promoción del presidente del gobierno que al final ha quedado para la chirigota. En relación con otros asuntos mucho más serios, la corrupción que afecta no solamente a PP y PSOE, tenemos también novedades, en este caso las que se refieren a Podemos. Hoy vamos a conocer si la Complutense decide actuar contra Juan Carlos Monedero. El rector de la Complutense, José Carrillo, decide hoy si impone sanción o abre investigación a Juan Carlos Monedero por haber cobrado 425.000 euros por asesorar a los gobiernos bolivarianos incumpliendo las normas del centro. Los trabajos fueron realizados en 2010, pero la empresa del número 2 de Podemos no se creó hasta 3 años después. Aún así, no pidió permiso a la universidad para realizar esos trabajos hasta 2014. Ayer los miembros de su partido le defendían ante la prensa. El secretario de organización de Podemos, Sergio Pascual, dice ver el caso como una anécdota. Nos encontramos con que nuevamente una anécdota se convierte en noticia. Anécdota de la que nada menos que las últimas informaciones apuntan a que asciende a 1,5 millones ya de euros lo que habría cobrado Monedero a través de esa empresa, con la que, por cierto, no solo no pagó el IVA, y no ha presentado ni siquiera esas facturas del cobro, sino que también se habría ahorrado cuantiosas cantidades en el IRPF, un asunto que, por cierto, esperamos que investigue Hacienda, porque recordamos que esta sociedad de Monedero no tenía ningún empleado, él era el único administrador y dueño de la entidad y aún así tributó como una sociedad y no como persona física para ahorrarse, como decimos, el IRPF. El dirigente, en cualquier caso, ha sido pillado mientras se supone que estaba dando clase en el metro, según publica hoy en una imagen el diario La Razón, y lo que demuestra es que no quería ayer comparecer en una rueda de prensa para no tener que dar explicaciones ante los medios de todos los casos de corrupción que apuntan hacia él. El dirigente de Podemos no acudió a esa rueda de prensa alegando que estaba dando clases. Sin embargo, hoy le vemos en la portada del diario La Razón en una parada cercana de metro, justo al término de la rueda de prensa. Aparece ataviado con una boina y una bufanda hasta la nariz, ocultando parte de su rostro. Está claro que quería así evitar dar explicaciones, algo que tampoco hace Tania Sánchez en Izquierda Unida. Según el diario ABC, Tania Sánchez, Podemos y Ada Colau hicieron una promoción conjunta en Zaragoza con cargo a una subvención cultural del ayuntamiento que dirige el socialista Juan Alberto Belloc. El consistorio había otorgado 60.000 euros a la cooperativa que gestiona la librería La Pantera Rosa para actividades dirigidas a introducir los libros de ensayo crítico en las instituciones públicas, un cometido que nada tiene que ver con el acto político que se financió. Libertad Martínez, diputada de Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid, cargaba contra Tania Sánchez en Es la Tarde de Dieter. Creía que estaba peleando por un espacio legítimo que tiene que ver las primarias, que tiene que ver con la representación institucional de Izquierda Unida, pero bueno, Tania Sánchez Melero hoy lo que tiene es que dar explicaciones sobre una situación personal suya que efectivamente nos está haciendo mucho daño a Izquierda Unida. Mucho daño, a pesar de que la formación hace apenas 2 semanas ratificaba a Tania Sánchez como candidata después de que esta hubiera ganado las primarias, algo que sin embargo no ha cerrado heridas en Izquierda Unida, donde existe una fuerte división en torno
a la figura de Tania Sánchez por los casos de corrupción en Rivas a los que todavía no ha hecho frente y también por su relación con Pablo Iglesias, el líder de Podemos. La corrupción se extiende también en Cataluña, por supuesto, al clan de los Pujol, del que vamos conociendo novedades. Parece que además el presidente catalán Artur Mas ahora sí podría comparecer en la comisión de investigación. A las 10 de la mañana el expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, acude a declarar junto a su mujer y 3 de sus hijos por supuestos delitos de fraude fiscal y blanqueo. Artur Mas también tendrá que dar explicaciones en el Parlamento Autonómico después de que se le relacione con los negocios ilegales de Oriol Pujol. La iniciativa ha salido adelante con el respaldo de Esquerra después de 4 rechazos. Artur Mas afirma que ha actuado de forma correcta en los casos de deslocalización de empresas. Hoy uno de los miembros del clan, Oleguer Pujol, habla en el diario El País. Dice que su trabajo está siendo cuestionado por la persecución que, según él, sufren sus apellidos y asegura que siempre ha huido de toda vinculación con la Generalidad, así como de hacer negocios con sus hermanos. Si se me acusa de que yo he recibido en algún momento a algún empresario para ayudar a que una empresa que se podía marchar con sus trabajadores correspondientes que se iban al paro al final se quede, yo haré tantas reuniones como sea necesario y me interesa muy poco quien me las pida porque las seguiré haciendo y si no queda bien lo siento. El País le dedica nada menos que una página completa, página impar, a esa entrevista con Oleguer Pujol que, recordamos, hizo negocio con las sedes del grupo Prisa, que en un momento dado compró y después realquiló a esta empresa. Y el diario El País, como decimos, le hace una entrevista en la que no se ven las preguntas, solo una serie de declaraciones que ha hecho a este periódico defendiendo que no ha hecho absolutamente nada, que no tiene 3.000 millones ni 89 en el extranjero como se le atribuyen y que además está siendo perseguido precisamente porque se apellida Pujol. Casi nada, como si no le hubiera beneficiado a todo el clan haber estado gobernando 30 años esta comunidad, Cataluña. En el exterior nos fijamos en el temporal que se avecina en Estados Unidos, una de las mayores tormentas en Nueva York y Boston que va a registrarse en las próximas horas y que va a cancelar miles de vuelos. Ya de hecho se están cancelando. Tiene más datos nuestra corresponsal en Estados Unidos, Celia Maza de Pablo. Buenos días. Susana Mendoza, nuestra corresponsal en Washington. Buenos días, Susana. Buenos días. El noreste de Estados Unidos está viviendo desde ayer lo que los expertos han llamado una de las peores tormentas de los últimos tiempos, que ha golpeado especialmente las ciudades de Boston y Nueva York, que han cancelado todos los vuelos locales e internacionales. La tormenta ha cubierto algunas zonas de Nueva York con casi 1,5 metros de nieve, mientras que varias ciudades de la zona se encuentran casi aisladas a causa de la ventisca que está afectando también a más de 40 millones de personas. En muchas partes del noroeste las autoridades han aconsejado a los residentes no salir a la calle, ya que además en algunas ciudades hay rachas de viento que superan los 80 kilómetros por hora. Depende de todos nosotros hacer lo correcto, salir de las calles y las carreteras a medida que esta emergencia se hace más grave. Para paliar posibles desastres, ciudades como Nueva York y Boston han activado operativos de emergencia y rescate con máquinas quitanieves patrullando carreteras principales para auxiliar en caso de necesidad. A pesar de la fiereza de esta tormenta, los expertos calculan que durará poco. Este miércoles, según las previsiones meteorológicas, saldrá el sol y tan solo habrá que esperar a que se derrita la nieve. Y hasta ahora repasamos, como siempre, el tráfico para saber cómo se circula por Madrid y el resto de carreteras de España. Esmeralda Ruiz, buenos días. ¿Qué tal, Maite? Muy buenos días. Información de servicio que comenzamos, como dices, mirando cómo está el tráfico en Madrid. Hasta ahora tenemos que destacar las complicaciones habituales en las entradas sur por la M30, así como también en la carretera de Andalucía. Dentro de la ciudad, tráfico lento en 3 puntos, en la glorieta de Cuatro Caminos, en el barrio del Pilar y el entorno también de la avenida del Manzanares. Vamos ya hasta la Dirección General de Tráfico para saber también cómo se circula por el resto de carreteras españolas. Israel Martínez, ¿qué tal? Buenos días.
Es La Mañana de Federico. Es radio. Seguimos en Es la Mañana de Federico y martes 27 de enero de 2015, una jornada en la que se cumplen, por cierto, 70 años de los crímenes de Auschwitz, el mayor campo de concentración nazi situado en Polonia, una auténtica barbaridad y por la que hoy se van a conmemorar esos 70 años para rendir homenaje a las víctimas del Holocausto. Algunas de ellas tienen en la actualidad 90 años. Esos supervivientes van a acudir hoy a Auschwitz en homenajes, como decimos, que se van a llevar a cabo en Europa, pero también aquí en España. Empezamos el repaso a la actualidad con la ayuda de Esmeralda Ruiz y Laura Villalba. El rey Felipe VI presidirá esta mañana en el Senado por primera vez el acto de conmemoración del Día Oficial de la Memoria del Holocausto y la prevención de los crímenes contra la humanidad. A este homenaje, que se celebra por cuarto año consecutivo en la Cámara Alta, asistirán los ministros de Exteriores, José Manuel García Margallo, Justicia y Educación, José Ignacio Wert. El líder sindicalista de UGT Asturias, José Ángel Fernández Villa, sufre, según su familia, una demencia degenerativa que le ha impedido acudir a declarar este lunes para aclarar su fortuna oculta de 1.500.000 euros. Así lo han alegado su mujer y 2 de sus hijos, que también estaban citados a declarar y que se han acogido a su derecho a no hacerlo. Es la segunda vez que Fernández Villa no acude al Parlamento asturiano por motivos médicos. La anterior ocasión alegó síndrome confusional. Según la familia, su salud ha empeorado en los últimos meses. Refleja signos de comportamiento reiterativo, ideas obsesivas y descuido del aseo personal. Este viernes declaran en un juzgado de Ávila los 4 funcionarios acusados de haber abusado sexualmente de 7 reclusas en la cárcel de Brieva. Las víctimas denuncian noches de celdas abiertas, sexo, alcohol y hachís proporcionados por los propios trabajadores del centro. Algunas han sido forzadas a mantener incluso relaciones sexuales a cambio de dinero, perfumes o chocolatinas. En toda esta trama habría además una mujer que hace de intermediaria, una chica que asegura, eso sí, no haber tenido sexo con ninguno de los funcionarios. El pequeño Nicolás vuelve a ser noticia al irse de fiesta con la presidenta del PP de Pollensa, Antonia Mas, aunque Génova ha pedido a sus cargos que tomen distancia. Hace 10 días el joven fue invitado a una montería de un alcalde popular en Cáceres y el pasado viernes posaba con esta mujer en la fiesta de la Convención Nacional del PP en Madrid. Nicolás asistía a la celebración mientras continúa la causa contra él. Un perito ha autentificado las escuchas telefónicas que el CNI y la policía han presentado como prueba en el caso. Su abogado denunció que estaban manipuladas, pero parece que finalmente sí tienen validez. La SGAE ha rechazado sus cuentas por segunda vez y prepara ya elecciones para el mes de febrero. En la asamblea extraordinaria de ayer se presentó ante los socios el mismo documento que ya había sido rechazado en el mes de junio. En él figuran las pérdidas de 5 millones de euros, pero no los 50 millones de multas de Hacienda y de la Comisión Nacional de Competencia que aún deben. A pesar de que solo fueron 1.516 socios, hubo casi 26.000 votos y es que cada socio tiene un número determinado de votos en función de lo que recauda por derechos de autor. La DGT ya no admite el margen de error de cortesía del 10% sobre el límite de velocidad estipulado. Ahora las carreteras tienen un límite de 5 km por hora para velocidades inferiores a los 100 km hora y la cortesía es del 5% para velocidades superiores. En caso de los dispositivos utilizados por la Guardia Civil, los márgenes aumentan a 7 km por hora y al 7% respectivamente. Estos errores máximos permitidos son los que como mínimo tienen que aplicar las autoridades de tráfico para poder sancionar. En el exterior, Fidel Castro se ha pronunciado por primera vez, según dicen los medios del país, sobre el acercamiento con Estados Unidos. Reaparece el dictador comunista tras los rumores de su fallecimiento. Corresponsal en Iberoamérica, Martín Negras, buenos días. Buenos días. El dictador cubano Fidel Castro ha reaparecido a través de un artículo en el diario Granma días después de que se volviera a hablar de su supuesta muerte a través de las redes sociales. Y es que muchos se sorprendieron de que no apareciera junto a su hermano Raúl, en especial en la llegada a La Habana de los cubanos puestos en libertad por Estados Unidos, algo que fue tomado por la dictadura como un triunfo de su revolución. En el texto que fue leído por un representante en un congreso de estudiantes en la capital cubana y retransmitido como es habitual en cadena nacional, el dictador dice que no confía en la política de Estados Unidos y apunta que no ha intercambiado una palabra con ellos. Eso sí, aclara que eso no significa un rechazo a lo que él llama una solución pacífica a los conflictos o peligros de guerra. Sin embargo, sorprende que no haga comentarios sobre otro tipo de cuestiones como suele ocurrir y se limita a hacer un repaso de sus referentes como Marx, Mao Zedong o Lenin.
En Venezuela, el jefe de seguridad de Diosdado Cabello, número 2 de Maduro, ha desertado a Estados Unidos y le ha acusado de narcotráfico. Desde ayer, Lemsley Salazar está en Washington en calidad de testigo protegido. Testificará en una causa de la Fiscalía Federal contra Diosdado Cabello, a quien Salazar señala como el jefe del cártel de los Soles. El huido vincula a Cuba en la protección y asistencia de las rutas de narcotráfico desde Venezuela a Estados Unidos. Y Estados Unidos ha presentado cargos contra 3 supuestos espías rusos. Uno de ellos ha sido detenido esta mañana en el barrio del Bronx, en Nueva York. Se enfrenta a 10 años de cárcel. Se hacía pasar por banquero y actuaba como agente de la inteligencia rusa desde marzo de 2012. Los otros 2 acusados no porque no residen en Estados Unidos actualmente y tienen inmunidad diplomática. Todos eran agentes encubiertos que no informaron de su estatus como marca la ley. Repasamos la prensa económica, lo hacemos con La Caixa. Existe una banca privada que hace del método y la claridad la base de su eficiencia, que se centra en lo esencial para asesorar a más de 45.000 clientes. Es la banca privada de la entidad financiera líder del país, CaixaBank. Método y claridad al servicio de los clientes. La Caixa Banca Privada. La banca privada en esencia. Luis Fernando Quintero, buenos días. Muy buenos días, Maite. Bueno, ¿qué cuentan hoy los diarios de color salmón? Imagino que sigue coleando, por supuesto, el asunto de Grecia. Sí, señora. Tanto las recetas económicas de Syriza o de Alexis Tsipras como esa OPV de AENA, que se ha cubierto por completo con una demanda extraordinaria, son los asuntos que mandan hoy en las portadas de la prensa económica. Vamos a empezar con Libre Mercado, donde leemos una crónica, un análisis más bien, de Manuel Llamas, titulado La receta de Syriza repite los errores que causaron la quiebra de Grecia. Manuel Llamas, como acostumbra, se ha ido de nuevo a la letra pequeña, esta vez del programa económico de Alexis Tsipras, de Syriza, y esos objetivos que tiene con la llamada Troika, con la deuda helena y esa quita del 60% que pretende sobre la deuda que mantiene el país heleno con el resto de Europa, porque no olvidemos que prácticamente el 80% de esa deuda está en manos de países del Eurogrupo. Más gasto público, más impuestos, nacionalización de empresas, mayor rigidez económica. Estos son los ejes sobre los que pivota el programa económico que quiere poner en marcha Alexis Tsipras. Y que llevaron a Atenas a la completa ruina y a tener que ser rescatada en varias ocasiones. Así es. Se dice mucho, se habla mucho estos días y lo podemos escuchar prácticamente en todos los telediarios, en todas las tertulias que podemos escuchar. Se habla mucho de que Tsipras y Syriza quiere acabar con esa austeridad que dicen que es la que ha llevado a Atenas, al gobierno de Atenas, a Grecia, a la situación en la que se está hoy en día. Hay que recordar que no es así. De hecho, uno de los argumentos que se emplea es que han pasado de tener el 100% de deuda pública, el 100% del PIB de deuda pública en poco tiempo al 170% del PIB. Eso no habla de otra cosa que de precisamente austeridad, no. Es decir, han aumentado el gasto público durante estos años y lo que pretende hacer Tsipras es aumentarlo todavía más con este programa que quiere poner en marcha y que, lejos de dinamizar la economía, parece que sigue la senda de esos errores, de esas piedras en el camino en las que ha ido tropezando Grecia a lo largo de estos últimos años. Bueno, ¿y qué nos dicen el resto de periódicos? Bueno, en Expansión directamente nos cuentan que Syriza no quiere pagar el 60% de la deuda. El Economista nos recuerda que Grecia afronta este año el pago de 32.200 millones de deuda y en 5 días van un poco al efecto directo que hubo en los mercados ayer después de la victoria de los comunistas en Grecia. Dice 5 días, Draghi eclipsa a Tsipras y dice que las bolsas, aunque reaccionaron en un primer momento a la baja, y aquí lo estábamos contando con la apertura de la bolsa, al final la renta variable ha dejado continuar ese efecto balsámico que tuvo ese anuncio que dio la semana pasada Mario Draghi y que básicamente consistía en decir vamos a inundar las bolsas de liquidez, de dinero, vamos a inundar los mercados de dinero, voy a comprar
toda la deuda pública que haga falta, de aquí hasta que haga falta, prácticamente ese fue el mensaje, grifo abierto e ilimitado, y bueno, parece que sigue siendo un bálsamo de momento para los mercados que bueno, pues no se dejaron llevar tanto por el pesimismo después de los resultados en Grecia. Otro de los asuntos, como te decía, es el de AENA. AENA se dispara, AENA 2 puntos, perdón, en expansión se dispara la demanda de acciones. El gestor aeroportuario cubre en pocas horas el tramo minorista de la OPV. En El Economista también nos cuentan este asunto. La salida a bolsa de AENA se suscribe el primer día. Y otro de los asuntos de alcance que podemos contar en la prensa, viene recogido en todos los periódicos económicos, es el de Belén Romana, que era la presidenta de la Sareb, que ha dejado la Sareb por sorpresa. Dice, por ejemplo, Expansión se va sin firmar las cuentas de 2014, anunció ayer la renuncia voluntaria por motivos personales. Jaime Echegoyen, hasta ahora consejero delegado, hasta ahora, desde el pasado mes de febrero del año pasado, tomará el testigo en la presidencia de la Sareb. Hay que recordar que la Sareb es una inmobiliaria, banco, es ese organismo que se quedó con todos los activos tóxicos, con todos aquellos inmuebles que no podían enajenar los bancos, que estaban en la cartera de los bancos en el pasivo. Se lo quedó todo este organismo que nació con el objetivo de morir, es decir, fue una entidad que se creó para aglutinar todos estos activos y tratar de darle salida lo mejor y más rápido que fuera posible, es decir, cuanto más pequeño se hacía la Sareb, digamos, más éxito estaba cosechando. Es un modelo un poco extraño, pero así fue como nació. Hay que decir que desde el sector, al menos a Libertad Digital y a Libre Mercado, las informaciones que nos han llegado acerca de la Sareb es que era, digamos, un organismo de muy difícil manejo, puesto que en muchas ocasiones tampoco sabían con exactitud a cuánto podía ascender el valor de esos paquetes inmobiliarios que tenía y que ha ido vendiendo poco a poco y parece que eso sí en el último año, en los últimos meses mejor dicho, ha podido entrar un poco en senda y un poco hacer un poquito mejor las cosas. Por eso sorprende ahora la salida de Belén Romana, que digamos ha estado en los peores momentos de la Sareb, en los momentos más críticos, y ahora que parece que tomaba algo de velocidad de crucero este organismo, pues renuncia al cargo, marcha y, insisto, como dice Expansión, justo antes de firmar las cuentas de 2014. Bueno, pues muchas gracias, Luis Fernando. Vamos ya con los deportes. Existe una banca privada que hace del método y la claridad la base de su eficiencia, que se centra en lo esencial para asesorar a más de 45.000 clientes. Es la banca privada de la entidad financiera líder del país, CaixaBank. Método y claridad al servicio de los clientes. La Caixa Banca Privada. La banca privada en esencia. Vicente Azpitarte, buenos días. Buenos días, Maite. Bueno, empezamos por tenis. Por tenis, por Australia, y es que Rafa Nadal hace menos de una hora ha caído eliminado del Open de Australia. Nos quedamos sin españoles. Rafa no llega a las semifinales tras caer en 3 sets con Thomas Berdych. Llevaba 17 partidos consecutivos ganándole el tenista español. Hoy lo ha celebrado Berdych, desde luego, que ha pasado por encima del Manacorí en los dos primeros sets, 6-2 y 6-0, y en el tercero un tiebreak muy ajustado. Parecía que Rafa podía mejorar, incluso podía remontar después de levantarle 2 bolas de partido a Berdych, pero sin embargo Rafa Nadal, que ha pasado por muchas penurias en este Open de Australia, queda eliminado y nos quedamos sin españoles ya. Bueno, y hablando del fútbol, tenemos que referirnos al Real Madrid y la polémica por la que está siendo investigado, igual que sucedía con el Barcelona. Que casi toda la actualidad del fútbol se tiñe de blanco en las últimas horas. Ayer contábamos a esta misma hora a los oyentes Es la Mañana que el Real Madrid estaba siendo investigado por la FIFA por los fichajes o por el fichaje de menores de edad en los últimos 5 años. La FIFA le está pidiendo la documentación a la Real Federación Española de Fútbol, que es la responsable de velar porque se cumpla la norma, y el Real Madrid estaba aportando toda la documentación necesaria. Para que nos entendamos todos, es la misma investigación por la que pasó el Fútbol Club Barcelona hace un año y por la que se le sancionó al Barça con no poder fichar en 2 periodos de fichajes. Pues bien, en este momento la FIFA ha terminado esa investigación y los
las próximas semanas conoceremos el dictamen. Pero anoche, al filo de la medianoche, justo antes de empezar tiempo extra, conocíamos un comunicado sin precedentes del Real Madrid, casi que sin precedentes en el fútbol español, porque el Real Madrid detalló punto por punto y jugador por jugador cuál es la situación de los fichajes que ha realizado en los 5 últimos años. Se habla de 51 jugadores investigados por la FIFA y el Real Madrid, como digo, anoche se encargó de explicar. Y fíjate, Maite, que de esos 51 jugadores la situación y la investigación de la FIFA es tan absurda como que, por ejemplo, uno de esos 55 está repetido, es decir, la FIFA pregunta por el mismo jugador en 2 ocasiones. 10 de ellos son españoles, con lo cual no tienen nada que ver con la norma porque son menores de edad que vengan incluso de fuera de la Comunidad Europea. 6 eran ya mayores de edad cuando ficharon por el Real Madrid, con lo cual, si están investigando a menores de edad, cualquier persona entendería que no forma parte de esta investigación. 2 eran menores de edad, pero tuvieron la preceptiva autorización del propio organismo internacional, es decir, de la FIFA. Con lo cual es absurdo que vuelvan a preguntar por ellos. Da un poco la sensación entonces de que a lo mejor esta investigación se abre justo después de lo que ocurría con el Barcelona para que quizá no les puedan acusar, ¿no? Claro, se habla en su momento se hablaba en Barcelona de una mano negra teñida de blanco y ahora se habla aquí de una mano negra blaugrana. Pero tú fíjate que sigo porque 2 jugadores ya fueron inscritos con anterioridad a la norma que está investigando la FIFA y hay mucho malestar en este caso por parte del Real Madrid porque son los hijos de Zinedine Zidane, con lo cual evidentemente tampoco puede haber ningún problema en ese movimiento. 23 jugadores de los 51, además de todos los que te he dicho, provienen de otros clubes españoles, con lo cual tampoco forman parte de la norma y de la investigación de la FIFA. Y 2 de los 51 ni siquiera han pertenecido nunca a la disciplina del Real Madrid. Así que queda clara la situación con estos 51 jugadores y veremos qué dictamina la FIFA. Sí, porque esto es como Hacienda, cuando abren una investigación algo te acaban encontrando, si quieren te las buscan, pero bueno, si dices que queda claro, como evidentemente así ha quedado con ese comunicado, no sabemos las vueltas que les pueden buscar al Real Madrid. Efectivamente, pero en lo deportivo la actualidad pasa por la presentación de Lucas Silva como nuevo jugador del Real Madrid. Ayer en el palco del Santiago Bernabéu lucirá el número 16, ya entrena a las órdenes de Carlo Ancelotti y sí que te puedo anunciar en primicia que en primer lugar se iba a hablar de la salida de Asier y Yarramendi en las próximas horas con rumbo a Bilbao para jugar al Athletic de Bilbao. A esta hora el Real Madrid no ha recibido ninguna oferta por Asier y Yarramendi. No se sabe si en las próximas horas o en los próximos días la recibirá, pero a esta hora todavía no ha recibido ni por parte de Bilbao ni por parte de ningún equipo. Y ayer había un medio de comunicación concreto en Marca que informaba del interés del Real Madrid en un jugador del Athletic Club de Bilbao, del defensa central Laporte, y también te informo que el Real Madrid no ha hecho ninguna oferta por Laporte y que de hecho no interesa en este momento en el club blanco. Y en lo deportivo ayer terminaba la jornada de Liga con el partido entre el Getafe y el Celta. Vencían los de Quique Sánchez Flores en el Coliseum Alfonso Pérez, Getafe 2, Celta 1. Muchas gracias, Vicente, y nos acercamos a la programación de Movistar. Esmeralda Ruiz, buenos días de nuevo. ¿Qué tal, Maite? Buenos días de nuevo. Sí, hoy, como no, la parrilla de Movistar Televisión viene también muy cargada. Comenzamos, si te parece, por los niños, porque a la 1:30 de la tarde tienen hoy en Canal Panda un nuevo capítulo de Dusers, que son unas adorables criaturas verdes que viven junto a nosotros sin que nos demos cuenta. Hoy tienen la historia de la Duser berenjena. Para los mayores, 2 planes para hoy. A las 10 de la noche, Movistar MotoGP, tenemos el documental Tito Rabat en la GP Series. Y de series también tenemos que hablar porque hoy estamos de estreno en Movistar Televisión con la primera temporada, que ya sabéis que podemos descargar además completa, de Marry Me, de Cásate Conmigo, que cuenta las dificultades de una pareja en el camino hacia el altar. Así que si hay alguien que está pensando y no mira a nadie, pues pasar por este trance, pues igual le viene bien. Bueno, alguno atención. Muy bien. Algunos sí que está. Gracias, Esmeralda. Se quedan con la información local. Regresamos a las 8 en punto, a las 7 en Canarias. Esta tarde a las 4 es La Tarde de Dieter.